Tu misericordia ha sido tan grande, Señor, que nos has bendecido en este día, Padre. Así como dice tu palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice tu palabra que es como el buen óleo. Gracias, Señor, porque esto baja, Señor, a las vestiduras y trae bendición, Señor, y ahí envías tu salvación, tu sanación y todo, Señor, todo viene de parte de ti, porque dice tu palabra que toda buena dádiva y todo perfecto proviene de ti. Ahora, mi Dios, nos disponemos también, Padre Celestial, para recibir tu palabra, Señor. El único deseo, Señor, que tenemos es que tú nos hables, Señor. Ya te alabamos, ya te adoramos, Señor. Ahora, mi Dios, deseamos que tú nos hables. Sí, Padre, que tú nos hables, Señor. Nos sentamos a tu mesa, Padre, esperando tu palabra que va a ser de gran bendición para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por mi hermano que tengo al lado, por el otro que tengo al otro lado, Señor. Derrama, Señor, tu bendición sobre nosotros. Y tu palabra, Señor, permanezca para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Abra su Biblia en 1 Corintios, por favor. Perdón, sí, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. El tema de esta enseñanza de hoy, hermanos, es precisamente este. Dice el 7, dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables al Señor, ¿verdad? Pero el tema, el punto central de esta enseñanza en este día es que nosotros debemos andar por fe y no por vistas. Triste y lamentablemente, por andar así, con esa actitud, ¿verdad? De dejarnos llevar por las emociones, pues hemos pasado por muchas situaciones, pero Dios nos ayude en este mensaje a poder entender el propósito realmente de cómo debe de ser nuestra vida. En el tiempo de la pandemia, hermanos, sucedieron tantas cosas, pero tantas, ¿verdad? Que mucha gente, pues nos asustamos, ¿verdad? En el tiempo de la pandemia, y algunos que se inyecten y otros que no se inyecten, y luego los que se inyectaron estaban enojados con los que no se inyectaban, y luego los que se inyectaban estaban enojados con los que sí se inyectaban, ¿verdad? Y era ahí era un tiempo de incertidumbre donde decía usted, ¿y ahora qué va a pasar? Un familiar murió, otro murió. Entonces estábamos así como que nuestra fe se estaba bambaleando, así como que no entendíamos, ¿no? Y esto trajo a nuestra vida, ¿verdad? Que decíamos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Quién sigue? ¿Verdad? Y como que muchas personas, o muchos de nosotros, como que empezamos a asustarnos y como que dijimos, ¿y ahora qué sigue? ¿Verdad? Pero el punto es este, hermanos, que debemos de aprender a andar en el Espíritu y buscar las cosas del Espíritu y caminar dentro del propósito eterno en nuestras vidas. Amén. Mire, lamentablemente, vuelvo a retomar un poco esto, que muchas veces hemos permitido que nuestras emociones y nuestros sentimientos gobiernen nuestra vida. Sí, hermanos, sí. Muchas veces, porque nos acostumbramos a ser así. Y ya lo único que nos mueve son nuestras emociones, ¿verdad? Nuestros sentimientos, que son los que gobiernan nuestra vida. Y ahí ya no es la palabra, ahí ya no es la fe, sino es porque es lo que conocemos. Pero nosotros tenemos que aprender verdaderamente a caminar en fe, no por sentimientos, ¿sí? Y esto es el punto precisamente que vamos a trabajar en esta hora. Y Dios nos ayuda, ¿verdad? Porque Dios es bueno
Su misericordia es para siempre, hermanos, ¿verdad? Entonces, pues hay una cosa, ¿verdad?, que nos causó mucho dolor, tantas pérdidas de tanta gente, murió muchísima gente, ¿verdad? Dice, pero el dolor es una promesa que nos lleva a enfocarnos en una perspectiva por encima del sol, que nos recuerda, escuche, que nos recuerda que somos peregrinos y también somos extranjeros en esta tierra. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Verdad? En la actualidad caminamos por senderos inciertos. Escuche, y debemos luchar constantemente para ser guiados a través no de una montaña rusa, no, sino, escúcheme bien, sino de un camino preparado precisamente por Dios para nuestro caminar. Hay una meta, ¿estamos de acuerdo? Hay una meta. ¿Cuál es nuestra meta? Cristo, la gran esperanza de vida eterna, la gran esperanza de gloria. Es Cristo, ¿verdad? Entonces, fíjese aquí, nos regocijamos en el hecho de que Dios conoce nuestros sentimientos dados por Él. Nos regocijamos en que la Biblia es un libro rico, escuche, en emociones conocidas por nosotros, como confusión, veces viene confusión, veces viene gozo, veces vienen envidias, veces hay paz, veces temor, indignación, ansiedad, ¿verdad? Amor, ira, dolor, alegría, tristeza, frustración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, escuche, los sentimientos no son indicadores confiables de la verdad. Nuestros pensamientos afectan, escuche, nuestras emociones. En la mayoría de los casos tenemos elecciones de cómo nos sentimos. Por esta razón, precisamente por esta razón, hermanos, necesitamos verdaderamente, debemos aprender a evaluar nuestras emociones, conocer cuáles traen honor a Dios y cuáles son saludables y cuáles emociones no son buenas. ¿Estamos? Qué importante, hermanos, aprender que nosotros tenemos que caminar bajo la dirección de Dios y conforme a la palabra de Dios, y siempre, escuche, buscando escuchar la voz de Dios en nuestra vida, para poder caminar con rectitud, para poder caminar como Dios quiere que caminemos. Ese es el propósito de Dios, hermanos, que aprendamos a caminar y a vivir en el Espíritu. Pablo dice, hermanos, hay que aprender a vivir en el Espíritu. No hay que vivir conforme a la carne, porque porque el vivir en la carne, ¿verdad? Hay una situación de que se pone el espíritu y la carne, y ahí estamos en una lucha, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la carne, y empieza a numerarlas. Pero también por otra parte dice, y el que anda en el espíritu, para contra tales cosas no hay ley. Entonces tenemos que aprender que verdaderamente, aparte de que la fe es un don, ¿verdad? Es un don de Dios, es una bendición, hermanos, ¿verdad? Que Dios nos permite esa fe que tenemos, y esa fe tenemos que entenderla, la fe de la Biblia, no la fe que muchas veces la gente la piensa así. Entonces, los sentimientos son útiles si respondemos con ellos a las verdades que conocemos. Escuche, Dios nos hizo diferentes, y es posible que algunos de nosotros vivamos nuestras emociones a flor de piel, o que tendamos a reprimirlas. En todos los casos luchamos con ciertas emociones para aprender a responder a ellas con la verdad, no dejando dominarnos por ellas, sino aprendiendo a manejar esas señales, ya sean comunicándolas, buscando consejo o tomando responsabilidad. No quisiera dejar de mencionar que podemos experimentar algunas emociones que sean crónicas, o sea, pueden ser recurrentes o persistentes. Estas pueden ser evidencia de mentiras que estamos creyendo, o una oportunidad para que nuestros balances orgánicos sean evaluados. Escuche, recordando siempre que estamos en un cuerpo. ¿Sí sabe que estamos en un cuerpo que se enferma y veces sí y veces está sano? ¿Verdad? En un cuerpo caído que también tiene órganos caídos que se enferman
o necesitan ayuda profesional. Necesitamos ir con el médico. Así son nuestras emociones y necesitamos controlarlas, ¿verdad? Porque Dios no nos ha dado de espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué? Y de dominio propio, ¿verdad? Entonces, podríamos argumentar que ahora mismo nuestro instinto natural es ser guiados por lo que vemos, sentimos, pero para poder sobrellevar esta situación, fíjese qué tremendo, pero gracias a Dios que la palabra de Cristo no está fundamentada en nuestros sentimientos, gloria a Dios por ello, sino en la verdad por medio de la fe y no por medio de la observación física de lo que vemos. Mire, es tan tremendo esto. Viene un pensamiento, ¿verdad? Y aquí está la guerra. Y ese pensamiento, si no lo controlamos, viene a ser, ¿verdad? Viene a bajar aquí y se convierte en un sentimiento. Y a veces lo alimentamos un sentimiento, ¿verdad? Cuando ni siquiera es de Dios. ¿Por qué? Porque nunca llevamos todos esos pensamientos que vengan a la obediencia a Cristo, sino que los dejamos que crezcan, que sigan adelante, ¿verdad? Y esos en un momento son precisamente los que nos van a guiar a hacer lo que a veces no queremos hacer. O bien, si nos acostumbramos, pues ya nos dejamos gobernar por nuestras emociones y por nuestros sentimientos. Y eso es precisamente lo que tenemos que tratar de evitar y empezar a andar, a caminar por fe. ¿Qué es la fe? Esa es la fe. Qué tremendo, ¿no? Esa es precisamente la fe de Hebreos de la cual estamos hablando. No está en lo que sientes o ves, en recuerdos, planes o recursos, no, ¿verdad? La fe, escuche, es un don de Dios, aleluya, y es un fruto del Espíritu. Se dice amén, ¿verdad? Su Espíritu es garantía de que existe un hogar celestial, ¿o no es cierto? Miren, nosotros no sabemos cómo son las moradas allá arriba, pero nosotros tenemos la convicción de que vamos a ir con el Señor. ¿Cuándo? No sabemos, pero sabemos de antemano que nosotros hay una esperanza de vida. No lo vemos, claro que no lo vemos, pero sabemos que en un determinado momento estaremos con Dios, en su presencia, gozándonos. Sí, sufrimos, batallamos, por eso el Señor nos advierte, mira, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso es lo que Dios nos dice. Y a veces hemos hecho caso como que no nos cayó el momento y a veces seguimos. ¿Y por qué estaré sufriendo? Como dice Pablo, no se preocupen como si alguna cosa extraña os aconteciere. Fíjese qué tremendo. Los mismos padecimientos que tuvo Cristo son los mismos padecimientos que nosotros tenemos también. Pero hay una esperanza. Le digo, antes sufríamos gratis. Ahora hay un propósito para este tipo de cosas. Y ese propósito es que vamos a una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos conviene, hermanos, aprender a vivir caminando en fe. Ver las cosas que no son como si fueran. Siempre perseverando cada día en nuestro caminar con el Señor. No nada más es caminar así. No es como aquellas personas. Una vez me dijo un hermano, dice, oye hermano, ¿no te gustaría rentar allá abajo el Fiesta Dorada? Pues sí, bueno, sí me gustaría, pero no tengo dinero y además tengo poca gente, ¿con qué lo lleno? Ahora, si Dios me dijera que me fuera para allá, me iba, porque Dios iba a suplir todos los gastos, ¿o no es cierto? Pero tengo que aprender a caminar en fe. ¿Y qué es la fe? Le quiero decir que la fe es obediencia a Dios. Eso es la fe. Todo va basado en la obediencia a nuestro Dios. Entonces, déjeme seguir compartiendo con usted. Aparte de que la fe es un don de Dios, es un fruto del Espíritu. Ahora, es garantía de que existe un hogar celestial. Oremos para que el Señor nos conceda abundar en fe y permanecer firmes, confiados siempre en el futuro, en medio de estos tiempos, con certeza de lo que nos espera, de lo que aún no vemos todavía, pero que en su determinado momento
tendremos esa gran bendición de parte de Dios para que nosotros podamos seguir adelante cada día creyendo, aunque no veamos, ¿verdad? Pero sabemos que Dios está aquí. El aire no lo vemos, sin embargo lo sentimos, ¿verdad? Y así debe ser nuestra vida, creyendo que Dios está con nosotros. Mire, ¿quién de nosotros no ha pasado por pruebas fuertes? Pero Dios ha estado con nosotros. Hermano, pero no lo siento. Pues no andamos por sentimientos, andamos por fe. Creemos que Él está con nosotros. ¿Por qué creemos que Él está con nosotros? Porque nos ayuda, porque nos bendice, porque nos alienta, porque nos ha sacado de problemas tremendos que decimos, no sé cómo voy a salir, hermanos, pero el Señor abrió el mar rojo y el pueblo pasó. Ese es el Dios poderoso que tenemos, aleluya. Y dice que junto con la prueba está la salida. Junto con la tentación Dios nos da la salida y Él nos da la confianza, y esa es su palabra la que nos alienta a que sigamos adelante. Y su palabra, ¿verdad?, es buena, su palabra es eficaz, su palabra es más cortante que una espada de 2 filos y penetra el cuerpo, alma y espíritu y nos alienta a que sigamos adelante, ¿verdad? Su palabra es útil. Gracias a Dios por su palabra que tenemos en nuestras manos para encontrar para cualquier situación. Podemos ir a la palabra y Dios nos sigue hablando a través de su palabra. ¿Se dice amén? Bueno, ¿está impactado de lo que estoy compartiendo o lo estoy durmiendo? Quiero saberlo, ¿no? Entonces déjeme decirle, nuestra fe es una herencia de promesa para todo el que cree en el autor y consumador, en este caso Jesucristo, la gran esperanza de gloria. Nuestra fe es probada en aflicción, ¿cierto o no? Bien, ¿verdad? También nuestra fe nos da el ánimo de vivir gozosos y confiar en Dios. Eso es lo que hace la fe, hermanos, precisamente, ¿verdad? Gozosos y confiar en Dios. Es posible sentir temor con seguridad. Si un temor reverente, sí, un temor reverente de respeto a Dios. Cuando miramos la vida con los ojos de la fe, le estamos recordando a nuestra alma que Dios es quien está en control. Dios toma control de nuestra vida, no el viento, el mar, las olas, la oscuridad, no, solo Dios en su trono alto y sublime. La confianza en Dios es invisible a los ojos, pero es visible, escuche, en nuestra forma de vida, en la manera en que respondemos ante las circunstancias precisamente de este mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Nuestro buen Padre se deleita en guiarnos por medio de su Espíritu a la verdad. Él mismo se agrada en santificarnos por medio de su palabra, renovando nuestra mente, renovando nuestro corazón, transformándonos cada día. Cada día el Señor está al pendiente de nosotros. Nosotros pensamos que Él no ve. Hermano, Él conoce tu situación. Él conoce todo de ti. Antes de que tú hables, Él ya sabe lo que vas a hablar. Antes que te pares, Él sabe lo que vas a hacer, lo que estás pensando precisamente ahorita. Él lo sabe todo. Pero esto tenemos que creerlo por fe. Así. Y no navegar, no aventurarnos únicamente por vista, sino por fe, porque Dios es bueno. Entonces, nuestro buen Padre Celestial se deleita en guiarnos por medio de su Espíritu a la verdad. Él mismo se agrada en santificarnos por medio de su palabra, renovando nuestra mente, ¿verdad? Y sus promesas son mucho mayores que las recompensas y los éxitos de nuestro mundo. La tierra pasará, hermanos, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no y nunca pasará. Esa es la confianza que nosotros siempre debemos de tener con respecto precisamente a nuestro Dios. Quiero compartirte unos versículos respaldando precisamente esta pequeña enseñanza, reflexión, como quieras llamarle, pero quiero que quede bien edificada tu fe. Escucha, tu fe, y que tus sentimientos se afiancen en Dios para ser obedientes, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, Hebreos 11, también Hebreos 11:3 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, escuche, como viendo ¿a quién? Al invisible. Ese es nuestro Dios, santos. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Redentor, que sabe todo acerca de nosotros. Y es tanto, o fue tanto, y seguirá siendo tanto su amor por nosotros, que nos creó. ¿Y sabe por qué nos creó el Señor? Para tener comunión con nosotros. Ese es el propósito de Dios. Somos fama de Dios, aleluya. Y Él quiere tener esa comunión con nosotros cada día, íntima. Así como iba al Edén a platicar con Adán y Eva, ¿verdad? Así quiere tener con nosotros esa comunión, que nosotros podamos platicar con Él y Él pueda platicar con nosotros. Eso es lo que Dios anhela, pero esto se realiza a través de la fe, no a través de las emociones. Si las emociones están basadas de acuerdo a la palabra, está bien, pero si no, no son muy confiables las emociones. Por eso es bien importante, porque yo he escuchado gente, se lo digo abiertamente, que dice: es que pues me gusta esto, yo quiero esto y voy a hacer esto, pero se manejan en sus sentimientos. Y al final, ¿qué va a suceder de todo esto? Si no busco a Dios, ¿qué va a pasar? Si Dios no le dijo nada, ¿por qué lo va a hacer? Va a arruinar la cosa. ¿Por qué? Porque no obedeció la palabra, porque no buscó a Dios en la palabra, porque no pidió consejo, ¿verdad? Y ahí están las regazones que existen hasta el día de hoy, fracaso tras fracaso. Situaciones realmente que no deberían de haber pasado si nosotros hubiéramos estado, ¿verdad?, apegados a la palabra y buscando a Dios cada día para que Dios nos explicara y nos dijera qué es lo que tenemos que hacer. Dice la Escritura: reconócelo en todos tus caminos. Y verdaderamente, la verdad, muchas veces hacemos lo que nosotros queremos sin reconocer a Dios. Y el problema es que cuando pagamos las consecuencias decimos: ¿dónde estaba Dios? Dios nunca se ha movido de allí. Los que nos hemos movido de ahí somos nosotros, porque nosotros queremos lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Por eso es importante, hermanos, que no nos dejemos llevar por las apariencias, sino que busquemos a Dios. Nuestras emociones no son muy confiables, de hecho no son confiables, nuestro corazón menos. Es que nuestro corazón es que nos engaña y es perverso. El único que lo conoce es Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros en verdad aprendamos a vivir una vida de obediencia, una vida en fe en Dios y caminar como Dios quiere que camines. Mire, tenemos la esperanza, tenemos la promesa de que vamos a estar con el Señor. ¿Que le estamos batallando? Sí. ¿Estamos sufriendo? Sí. Pero en su determinado momento, santos y santas de Dios, tendremos la gran bendición y la gran oportunidad de estar con el Señor. Que de eso no falta mucho, estoy seguro, ¿verdad? Bien, entonces, porque en el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Aleluya. Qué bendición, ¿verdad? Y así dice la Escritura en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Y también Santiago 1 dice, Santiago 1:5 al 8, Santiago 1:5 y 8 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida ¿cómo? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, que se deja llevar por las emociones, es de lo que se está refiriendo. Entonces creo, hermanos, que estos versículos están avalando, están respaldando lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Entonces,
¿Qué estamos aprendiendo con respecto a a caminar por vistas y caminar por fe? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué nos conviene más? No tenemos opción, hermanos. Es la fe. ¿Y la fe cómo se produce? Por obedecer la palabra de Dios. Eso es, ¿verdad? Tampoco dudo, dice aquí Romanos 4, 20, 21, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién está hablando? De Dios está hablando. En 2 de Corintios 4, 8 al 10 dice que estamos atribulados en todo, claro, ¿verdad? Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, escuche, se manifieste en nuestros cuerpos. Romanos 8:31 también dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así dice la palabra. En Judas 20:21 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para una vida eterna. Ese es fe, hermanos, creer lo que Dios nos está preparando para estar con Él por siempre. Y como dijeran en Estados Unidos, forever. Así de esa calidad, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura en Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Iglesia, yo estoy completamente seguro y alabo y bendigo a Dios por sus promesas. Lo glorifico en verdad, porque los días son malos, hermanos, pero Dios es el mismo. Dios sigue bendiciendo a su pueblo. La evidencia más grande que tenemos es que Él vive. Y quiero decirle aparte, Dios tiene control de nuestra vida, ¿estamos de acuerdo? Y déjeme decirle, vivos o muertos, bueno, vamos a dormir nosotros que conocemos a Cristo. Somos propiedad de Él. Así. Y un día estaremos en su presencia. Y a lo mejor, pues ya cuando nos vayamos para allá ya no va a haber rencores en nuestro corazón, ¿verdad? Y a lo mejor probablemente habrá algunas preguntas que quizás quisiéramos hacerle a Dios. Pero yo pienso que ya estando allí, ¿qué preguntas ni qué nada? Al contrario, alabándole al Señor. Y lo que hacemos aquí es un simulacro de alabanza y adoración a nuestro Dios. Nada más es un simulacro. Y alabamos, lo bendecimos, lo exaltamos, lo glorificamos. Y si no aprendemos a alabar y adorar a Dios aquí, ¿cómo le haremos allá arriba? ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos, hermano? Sí, es cierto, oye, hemos pasado muchas situaciones fuertes, difíciles, ¿verdad? Pero de todas ellas nos ha librado Jehová. Y aquí estamos. Yo estoy de pie aquí, hermanos. Le digo por qué. Porque Él ha sido bueno. Serio, usted está de pie aquí porque Dios ha sido bueno. Mi hermana Adela está aquí porque Dios ha sido bueno. Con cáncer y Dios ya la sanó. Ahí está, ya dio su testimonio el otro día. Mi hermano Pepito también le batalló allí, se cayó de un edificio de 20 pisos. Digo, nomás, qué fe tengo tan grande, ¿verdad? Y aquí está de pie mi hermano. Algunos de nosotros tienen otro testimonio muy tremendo, muy grande, y vemos realmente que por la misericordia y gracia de Dios estamos de pie, hermanos, porque Dios ha sido bueno. Entonces, esto nos enseña a que aprendamos a caminar en obediencia, no por vistas, sino por fe en Dios, no haciendo barbaridades, ni pensando, ni locuras, cosas que no vienen de Dios. Al contrario, que estemos completamente seguros que Dios nos está guiando al objetivo, hagámoslo. Si no, mejor párate, cállate y siéntate. Así. Y espera, aprende a esperar en Dios, porque Dios
tiene cuidado de vosotros. Es todo lo que quiero compartirles. Dios sella la palabra para que tú la lleves y la medites, y realmente Dios ponga a través de su Espíritu Santo el que le estés buscando cada día, y aprendamos a verdaderamente a conocer la fe de la Biblia, y no la fe que muchas veces se dice que es fe. No, la fe de la Biblia, que es la que nos va a bendecir, viendo las cosas que no son como si fueran. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. ¿Qué le parece? Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque siempre tienes palabra, Señor, que nos bendice, que nos edifica, que nos transforma, que nos enseña, que nos redarguye, porque tu palabra es grande, es poderosa, es buena, es eficaz, y yo sé que tú estás con nosotros, Señor, bendiciéndonos, animándonos, Señor, y haciéndonos entender realmente, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Y esto nos enseña que te necesitamos, Señor, a cada momento, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas que son verdaderas, Señor, y que tú tienes cuidado de todos nosotros, Padre. Gracias. Gracias por cada hermano, por cada hermana que está aquí presente, Señor. Sea para ti toda la gloria, toda la honra, todo el poder y la alabanza, Padre. Bendice esta iglesia, Padre. Derrama tu Santo Espíritu sobre este lugar, Padre Celestial, para que nosotros realmente te busquemos y deseemos con todo nuestro corazón siempre hacer tu perfecta voluntad, conocerla, buscarla, conocerla y hacerla, Señor. Y no nos aventuremos algo que tú no quieres, Señor, porque queremos tu bendición, Señor. Queremos ser bendecidos por ti, Señor. Y si hacemos tu voluntad, vamos a ser grandemente bendecidos, Señor. Dice que tú tienes pensamiento de paz y no de calamidad, Señor. Yo creo en tu palabra y bendigo esta iglesia en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, le pido que preste atención a esta palabra, ¿sí? El Señor hoy en la mañana me la daba y va conforme a la palabra que el siervo de Dios acaba de predicar. Por eso es que me atrevo a anunciárselas en este día. Cierre sus ojos y por favor preste toda la atención, ¿sí? O machia magasande begarakasi o magachande. O reseketi magachiki ni magachande. O makashi o mesikura bagasi. O marabalabalasi o balachende. O keremi bibilagachirio. O marase de balagachande belagachirio. ¿Por qué que yo he venido a este lugar a traer sanidad y restauración? No te conformes a este mundo y a sus vanidades. Sigue mi dirección y arrepiéntete, porque vendré pronto y te pediré cuentas. Levántate mientras tú puedas hacerlo con mi ayuda, porque vendrán tiempos en los cuales no podrás hacerlo, porque vendrán tiempos en que clamarás a mí y no serás escuchado. Oye hoy mi voz, oye hoy mi voz con tu corazón, oye hoy mi voz con tu entendimiento, porque los tiempos son difíciles. El que esté escondido, salga afuera. No puedes estar en esa cisterna oscura por más tiempo. No te puedes angustiar y estar solo cuando yo estoy esperando que te levantes. Yo he venido a llenar tu vida.
Yo he venido a establecerte. Yo he venido a ver que te levantes. Por lo tanto, escucha hoy mi voz, porque es el tiempo de la restauración. Es el tiempo del arrepentimiento. Es el tiempo de la humillación, porque sin humillación no hay restauración. Sin que tú doblegues tu corazón, el orgullo y la soberbia, yo no podré actuar en tu vida. Yo quiero hacerte una imagen nueva en ti. Yo quiero cambiar tus vestiduras. Yo quiero limpiar tus vestiduras. Deja hoy el camino corrompido. Deja hoy ese camino que a nada te va a llevar. Deja hoy la fornicación. Deja hoy aquellos pecados ocultos en tu corazón. Es tiempo de levantarte. No puedes vivir con ese tormento en tu corazón. Levántate hoy, te dice el Señor, porque yo estaré contigo. Yo soy un Dios perdonador. Yo soy un Dios sanador. Por lo tanto, levántate y no temas, te dice el Señor. Gracias, Dios, porque sé que es tu palabra, Señor, porque sé que tú amas a tu pueblo, Señor, y gracias por tu misericordia que son nuevas cada día, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia. Yo sé que has hablado, Señor, a tu iglesia. Yo sé que eres tú, Señor. Quieres transformarnos, Señor. Tenemos que dejar nuestra manera de vivir para vivir de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad perfecta, Señor. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. La gloria es para ti siempre, por siempre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, dele gracias a Dios, hermano. Exprésele con sus propios labios y dígale gracias, Señor. Dios te ha hablado de un cambio, de una forma de pensar a la forma de Él, no a la tuya. Porque nosotros tenemos nuestras formas de pensar muy extrañas y muy raras, pero la forma de Dios es perfecta. A esa nos quiere llevar el Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.